Egunon, conspiración. Es un palabra que a la gente le lleva por el mal camino, aunque digamos que si al estilo David Niven, Marlon Brando, en una película cuyo nombre prefiero no citar, aunque se puede buscar fácilmente, trataban de competir por quién llegaba primero a el amor de una mujer, es decir, dos personas tratando de cambiar la voluntad de una tercera. Simplemente eso ya es una conspiración, no hace falta mucho más, aunque evidentemente las conspiraciones más conocidas y famosas son más complejas. Pero hablemos de este libro de la conspiración. Por eso tiene es la conspiración. Es un libro de más de 600 páginas, la historia secreta de John y Robert Kennedy, por David Talbot. Hay muchos acerca de este tipo de conspiración sectorial sobre los Kennedy, y tiene la particularidad de vincular el hecho de la elección de John, estar de fiscal general Robert, la lucha contra los mafiosos que llevó a cabo Robert Kennedy antes de ser elegido John, a través de su participación como asistente en el Senado, y luego en su participación como fiscal general, luego la relación también con los Castro y la CIA, que el responsable llegó a ser el propio Robert Kennedy, responsable acerca de la fiscalización de la CIA. Su hermano solo podía confiar en él, y bueno, también había una circunstancia con los generales que se querían meter en un montón de guerras. Por ejemplo, en el 54 derrocaron a Jacobo Arbenz, que tampoco era un peligroso comunista, ni tampoco quería llevar al país a una locura rojizante. Lo único que, llegado el momento, pues se le ocurrió que necesitaba armas y las fue a comprar en Praga, en Checoslovaquia, cosa que por otro lado, en el año 47-48, los hebreos del futuro Estado de Israel lo hicieron, y por ejemplo una década antes, en el año 36, los vascos tuvieron que coger el dinero que estaba en Bilbao en los bancos para ir a adquirir armas a unos delicados señores hebreos en Praga, en Checoslovaquia, para poder sobrevivir y permitir, con una serie de batallas en septiembre del año 36, el juramento del Lehendakari Aguirre en Guernica en principios de octubre de ese año 1936. Es decir, que como el general del aire, que luego estaría responsable en la operación de los días de octubre del 62, Curtis LeMay, que el de tierra era Maxwell Taylor, que más o menos iba más en la onda del presidente Kennedy en su detente, en línea con lo preconizado en el telegrama largo de George Kennan del año 40 y tantos, mejor, cuando se hizo una petición acerca de, bueno, ¿qué opináis de la Unión Soviética y su posible expansión en el mundo? Pues George Kennan, que estaba en la embajada de los Estados Unidos en Moscú, lanzó el telegrama largo, y había desde entonces una historia de contener y luego ya colapsará, cosa que profetizaba George Kennan en su telegrama largo. Y luego hay una segunda derivada en el año 90, una rendición de cuentas, haciendo así como un arco de el propio Kennan dando cierre a la Guerra Fría, pero eso será más adelante. Pero había generales que lo que querían era acción directa y ir a por todas, y que se podía ganar una guerra nuclear contra la Unión Soviética, sobre todo si lanzaban el ataque primero ellos, sin darse cuenta de que
Eso conllevaría mucho dolor y mucha destrucción con proporciones absolutamente aberrantes y absurdas. Digamos que el libro une la trama de octubre del 62, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre del 63 en Dallas, lo une con luego ya el posterior desarrollo de Robert Kennedy, primero como senador de Nueva York a partir del año 64, que sale elegido, y la trama en la que los dos hermanos estaban vinculados en la vida y en la muerte, estaban muy compenetrados, más de lo que a veces se suele considerar, por lo menos el autor lo dice así, y por tanto afirma que Robert Kennedy tenía una idea clara no solamente con respecto a Vietnam y a otras circunstancias de los años propias de los años 60 en los Estados Unidos, sino que pensaba reabrir el caso del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy en tanto en cuanto llegara a la Casa Blanca en el año 68, es decir, el 20 de enero del año 1969. Y vincula, por tanto, los dos elementos, por lo menos los dos elementos políticos capitales ligados con las elecciones, como es el asesinato de Kennedy el 22 de noviembre del año 63, con el asesinato en junio en el Hotel Ambassador de Los Ángeles de Robert Kennedy por supuestamente un sujeto que nunca se... creo que era palestino, cosa que no lo había escuchado prácticamente nunca, Sirham, en las cocinas del Hotel Ambassador. Creo que fue un Sin, ahora no recuerdo, que Sin hizo una película documental que es altamente recomendable de ver, es muy interesante. Pero digamos que la particularidad de este libro de David Talbot es unir todos esos elementos acerca de los hermanos y lo que pasó en los años 60 en la presidencia de John, los sucesos con la mafia y la CIA, los generales, la guerra no guerra, los eventos de Cuba, los terribles días de octubre, que hay una película del año 2000 con Roger Donaldson y Kevin Costner entre el elenco, que está muy bien. También que incluso la acabaron estrenando en La Habana con Fidel Castro en primera fila, a pesar de que es una película que fundamentalmente cuenta la parte estadounidense de la trama en la crisis, no habla de lo que había enfrente, ni tanto en la Unión Soviética ni en la propia Cuba. A pesar de ello, es una película recomendable y muy explícita en los contenidos, gracias a que eh, tuvieron acceso a los papeles del secretario particular de Kennedy, que es el personaje que hace Kevin Costner, y lo une con Robert y John, y es una explicación acerca de con por qué estaban unidas en el trasfondo parte de las dos muertes trágicas, junto evidentemente a los asesinatos de Malcolm X y el doctor Luther King, que también murieron en esa época, en el año 68. Y ponen un broche más a ese año 68 tan convulso y trágico, que digamos que terminó en cierta medida con una esperanza con el Apolo 8 el día de Navidad, recitando el Génesis, lo cual a mí siempre me ha puesto eh, un punto
de emoción, a pesar de que sea ateo y no tenga creencias en lo sobrenatural. Pero digamos que lo simbólico tiene más importancia que lo religioso. Y por tanto, pues este libro de la conspiración, es un libro que leí en su momento, que es interesante, que es apasionante, que está bien contado. Hay otros más, hay otros que cuentan esta época y esta temática, pero digamos que este, en el que pone una cita: descubrí algo que nunca supe, descubrí que mi mundo no era el mundo real. Robert Kennedy, 1968. Con lo cual, este libro lo que tiene es que de esta foto de Robert y John, pone el foco en el hermano más generalmente olvidado, que es Robert Kennedy. Y ese es el valor añadido que trae este libro, que como digo es interesante, es recomendable, y a cualquiera que le interese el mundo de Robert y John, de los Kennedy, es probablemente un libro interesante en el que fijarse y en el que acercarse para leer. Más allá de, como todo el mundo sabe, ahí está la película de Oliver Stone, la versión del director de casi 4 horas, y también evidentemente el libro bebe a través de la trama en Nueva Orleans acerca de lo que ahí está en la argamasa de la conspiración. Por lo tanto, este libro, ciertamente, lo reconozca o no, es deudor también de las investigaciones que propiciaron luego en el año 92 la película de Oliver Stone, también con Kevin Costner. Y por tanto, pues es una recomendación, eh, aparte de ver las películas y ver otros libros, como Mar de América, de 1900, un libro de 1968, de la propia época, con lo cual la cercanía le da un valor de fuentes directas, aunque pudiera parecer que cuanto más cercano a la actualidad, pues más entresijos pudiera haber, pero en este caso ese Ar de América es un libro que tiene mucha información que se ha perdido con el paso del tiempo. Pues aparte de lecturas como esa, pues como digo, La conspiración, un libro apasionante que conviene leer. Eskerrik asko, agur bero bat, beti jelpean.